Estás entrando en la frecuencia fantasma. Bienvenidos, bienvenidas. Me llamo Salva Valero y esto es la frecuencia fantasma. Buenas noches, estamos en Frecuencia Fantasma en un nuevo programa. Hoy tenemos unos testimonios algo curiosos. Tenemos de invitados a David, Raúl y Misael. Ellos tres tienen algo en común y es que son investigadores paranormales. Pero lo que tal vez alguna gente no sepa es por qué ellos comienzan a investigar. Y es que tanto en el caso de David como en el caso de Raúl, pues tienen unas vivencias propias en primera persona que desembocan en que ellos pues hagan lo que hacen al día de hoy. En el caso de Misael, bueno, aparte de poder comentar desde su punto de vista de investigador paranormal las experiencias de sus compañeros, pues tiene una interesante aportación y es que viene a hablarnos de la Ouija, un elemento que ha aparecido en algunos casos anteriores que hemos hablado aquí en Frecuencia Fantasma y Misael me propuso que habláramos un poquito en profundidad porque creo que puede ser algo bastante interesante. Voy a saludar a mis invitados. Hola David, muy buenas noches. Buenas noches. Raúl, buenas noches. Buenas noches, Alba. Buenas noches, Misael. Y paranormales también. Seguro que tenemos una velada paranormal. Hoy al menos estoy bien acompañado porque estoy con tres investigadores paranormales, por lo tanto todo lo extraño que suceda voy a tener alguna explicación. Eso. Sí, te dará. Bueno, David, como adelantaba, antes de escuchar tu historia me gustaría saber si el testimonio, la historia que vamos a escuchar ahora a continuación, te ha condicionado de alguna manera a cómo hoy piensas del mundo paranormal y el que hayas decidido dedicarte a esto. Sí, vamos, el 100%, totalmente. ¿Tu vida era completamente diferente antes de esta vivencia? Pues yo el tema este del misterio, el tema de fantasmas y cosas de estas, pues crees que hay algo, ¿no? Pero realmente no le prestas mucha atención. Dices, es que como realmente no has sufrido algo tan intenso como realmente lo que me pudo ocurrir a mí, entonces no le prestas atención, entonces pues lo ves como un poco como cosa de locos o gente, pues dice, gente que no tiene nada que hacer y a lo mejor se ponen a hacer cosas de estas, ¿no? O se inventa estas cosas y hay un concepto, pues una persona que dice, no, yo es que noto sensaciones o cosas raras, ya le tapan como persona extraña o ya incluso se ríen de él, ¿no? Y eso es un concepto que ya te digo, es un poco tabú, ¿no? En la propia sociedad, que unos años aquí se ha ido un poco aliviando, pero sigue estando presente porque lo notas, ¿no? Cuando vas a la casa de alguna persona o algo, a hacer alguna investigación o alguna cosa, lo primero que te dicen, no, yo te voy a contar una cosa, pero te lo cuento a ti porque tú estás acostumbrado a escuchar cosas de estas. Y yo se lo comento, digo, pero es que no solo debería de contármelo a mí, ¿no? Sino debería de contárselo también a tu gente alrededor, porque seguramente ellos también noten lo mismo. Lo único que yo no te lo cuento porque a lo mejor creo que tú te vas a reír de mí y tú tampoco me cuentas a mí lo que tú estás sintiendo y al final es un poco recíproco. Y esa es la historia, ¿no? Un poco del tabú, del tema de la locura, ¿no? Esa mezcla, ¿no? Entre locura y loco y ya te digo, un poco de que la gente no se lo toma en serio estos temas, ¿no? Se prefieren un poco reírse antes que realmente ir al fondo de la cuestión. Pues yo voy a contar un poco también cómo empecé yo con esto. Estaba yo con mi novia, llevábamos 2 años juntos, nos llevamos estupendamente, bueno, por la casualidad de la vida, pues ella se queda embarazada, ¿no? Y decidimos pues hacer vida juntos, ¿no? Los dos solos, y irnos a vivir a una casa para que el niño tuviera su casa, ¿no? Y su habitación y no tuviéramos que andar viviendo en casas de familiares ni nada, ¿no? Sí. Ni compartiendo piso ni nada, ¿no? Entonces decidimos irnos a vivir juntos y bueno, total, que nos enseñaron unas cuantas casas, ¿no? La agencia de pisos, y pues nos gusta una casa en concreto, ¿no? Una casa que estaba recién reformada,
estaba muy bonita, ya te digo, era una casa, pues tú lo veías y decías, madre mía, comparada con las demás casas que había visto, era un lujo, ¿no? Y realmente el precio estaba un poco elevado, ¿no? Con las demás casas, pero bueno, preferíamos pagar un poco más, pero que realmente no tuviéramos que pagar más por una remodelación, ¿no? Entonces, total, que nace el niño, nos vamos a vivir allí, una ilusión increíble, ¿no? Pues todo te sonríe, ¿no? Todo va de viento en popa, hasta que realmente empieza un poco a tener problemas en casa, ¿no? Mi novia trabaja de noche y yo pues normalmente me quedo solo con el niño, ¿no? En casa, en lo que es el domicilio. Entonces yo empiezo a notar un poco como que en la casa, sobre todo cuando yo me quedaba solo, que esto era bastante extraño, ¿no? Sí. Cuando yo me quedaba solo, por la noche pues tenía un montón de pesadillas, pero pesadillas muy extrañas. Yo normalmente soy de las personas que se acuesta y cuando me levanto no me acuerdo de nada. Por muy fuerte que sea la pesadilla, por muy fuerte que haya sido el sueño, yo me levanto y no me entero de la misa, nada. Entonces yo en esa época me levantaba por la noche con unas fuertes sensaciones, ¿no? Como de agobio, como que no me podía respirar, como una fuerte, como si hubiera alguien en la propia habitación donde yo estaba durmiendo. Entonces a raíz de ahí yo empecé un poco como a tirar un poco del hilo, ¿no? ¿Por qué me está pasando a mí esto, no? Te empiezas a preguntar la típica pregunta que he escuchado de muchas personas, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y dices, pues realmente te pasa esto no porque tú lo estés buscando, sino porque realmente hay otra cosa en el otro lado que realmente quiere algo de ti, ¿no? Entonces yo empecé un poco a preocuparme, ¿no? Porque decía, y a ver si voy a ser yo el que va a empezar el que está empezando a tener alucinaciones, ¿no? Estoy empezando a ver y sentir cosas que yo antes no veía, ni sentía, ni me levantaba por la noche jamás. Yo he sido de los que se cuesta X horas y me puedo tirar 8 horas durmiendo y ya puedo ver una bomba en la calle que no me entero. Entonces, total, que ya empecé a notar, sobre todo cuando llegaban los viernes, que esta fecha es bastante curioso, ¿no? Curiosa, ¿no? Porque era el viernes por la noche, hacia las 3 de la mañana, yo estaba durmiendo plácidamente, ¿no? Mi novia ya se había ido a trabajar y de repente algo me despertaba. Pero me despertaba como con agobio. Me levantaba, el típico sueño de esos que no te puedes despertar. Abre los ojos pero no te puedes mover. Una parálisis del cuerpo total. Y no puedes hacer nada y de repente ya te puedes mover y el agobio sigue ahí, ¿no? Entonces ya llegó un momento que después de una época ya estaba bastante preocupado. Digo, a ver si voy a tener un problema yo de sueño, ¿no? Que no me puedo dormir por alguna preocupación. Yo en principio no tenía ninguna preocupación de nada. Y ya llegó un día, ese día estaba yo durmiendo con mi novia, era un fin de semana, ¿no? Y estábamos durmiendo y de repente empiezo a tener la parálisis esa del sueño fuerte. O sea, como que hay algo en la habitación, me quiere que sienta como que estoy, que yo le sienta que está en la habitación. Abro los ojos y veo una sombra, mira, te lo estoy contando, se me está poniendo el pelo de gallina. Una sombra en la puerta, era una puerta, era un marco. La puerta no era una puerta abatible, sino era una puerta que se metía dentro de la pared. Y veo era una figura humana, y la poca luz que entraba por la ventana se podía ver la sombra en el marco. A todo esto yo intentaba hablar o intentaba moverme y no podía, estaba paralizado totalmente. Que esto es una de las... es bastante normal, ¿no? Cuando hay una presencia o una entidad cerca tuya, la parálisis total del cuerpo y no poder reaccionar. Intentar ayudar o llamar la atención de alguien que está cerca tuya y no puedes hasta que realmente la entidad no te deja. Lo que pasa es que, David, corrígeme si me equivoco, dime. Pero cuando este tipo de presencias paralizan a la persona,
al menos yo, por lo que he podido aprender, ¿no? A través de los testimonios que hemos estado escuchando aquí en el programa, porque han habido algunos así parecidos a lo que tú me estás comentando, suelen ser entidades malignas, o hay gente que las llama de bajo astral, o incluso hay quien las denomina demonios. Es que es donde yo te quiero llegar un poco al tema, ¿no? Yo veía una figura negra del mar con la puerta totalmente de pie, y como que me estaba llamando, ¿no? Que me estaba llamando la atención, y yo intentaba, ¿no? Llamar a mi novia, que estaba dormida al lado mía, y ella estaba durmiendo y no se enteraba, ¿no? Y ya llegó un momento que empecé yo a respirar, como a gritar, como que a llamar la atención, ¿no? Como que había algo en lo que es en el marco de la puerta, y de repente se levanta y me dice, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que estás así como respirando muy fuerte, estás muy, muy agobiado. Y ya cuando ella me habló, yo de repente pude hablarle a ella y digo, ¿pero no estás viendo a la persona que hay en la puerta? Total, que yo ya me levanté y yo pensé que había una persona dentro del domicilio, ¿no? Dentro de la casa. Me levanté corriendo, no había nadie en el salón, ¿no? Desde la habitación tú podías ver el salón. Me levanté, encendí todas las luces, nada, no había nada. El niño estaba en la cuna, que le acabamos de dormir en su habitación. Intenté ir a la cocina, a todos lados, porque esto era un primero que tenía una especie de terracilla. Digo, a ver si se ha colado alguien por la terraza, ¿no? Me asomé por la terraza, nada, no había nadie, nada. Casualmente la hora de la presencia esta era sobre las 3 y pico de la mañana, y fue bastante impactante. Yo ya no me pude dormir, yo ya me quedé desvelado ya toda la noche prácticamente, y esa noche la pasé un poco de aquella manera, ¿no? Luego los siguientes días me costó bastante dormir, ¿no? Porque vuelves a recordar, ¿no? Y la figura esa la tengo grabada a fuego, ¿no? En lo que es la cabeza. Después de esa presencia que tuve yo en la habitación, esto fue un poco como en aumento, ¿no? Al principio fue un poco como yo a lo mejor sentía, ¿no? Que como que había algo en la casa, como que no estabas siempre solo. Cuando a lo mejor me quedaba solo, siempre te queda ese, como estás a lo mejor viendo la tele y de repente como que notas una presencia al lado tuya en el sofá de al lado, pero como que hay alguien que te está mirando y tú miras y es que no hay nadie. Entonces, otro día, eran sobre las 10, 11 de la noche, estaba yo viendo la tele y de repente era una lámpara esta de luz regulable. Y total, que estoy con la luz, no llegaba a estar apagada, estaba un poquito estaba encendida, pero no llegaba, no había mucha luz en la habitación, ¿no? Y de repente veo como que la luz de la cocina, como que tiembla. A mí me gusta tener siempre la luz de la cocina, como suele ser un fluorescente de estos que no gastan mucho. Me gusta tener la luz de la cocina porque estoy levantándome a beber agua o a coger algo de comer o alguna historia, ¿no? Entonces estaba yo en el salón y de repente veo como que tiembla la luz de la cocina, como que pega dos bajones de luz. Y digo, joder, qué raro, ¿no? Y ipso facto empiezo a notar como una especie como de zumbeo. No llegaba a hacer un zumbido, pero como el ambiente como que se empezaba a cargar negativamente, ¿sabes? No sé, era una sensación muy extraña, ¿no? Y entonces, de repente, yo sigo viendo la tele, digo, no sé, qué raro, ¿no? Y de repente la luz que tengo al lado mía, pum, se apaga de repente, totalmente. Y yo ya me empecé, cuando ya se te apaga la luz donde estás tú viendo la tele, sí. Digo, joder, ¿qué pasa, no? Y empecé un poco a asustarme. De repente enciendo la luz de la grande, que tenía un encendedor al lado de la luz, la enciendo y empieza un poco como a disiparse, ¿no? El tema del zumbido, y de repente vuelve otra vez la luz del salón. Y ya te digo, fue bastante inquietante, ¿no? Porque ya empiezas un poco como a recordar ya lo que te ha pasado. Y era una situación nueva, ¿no? Nunca me había pasado eso del tema de las luces ni nada. Y de repente, pues teníamos un perrillo pequeñito y empieza el perrillo pequeñito a ladrar, guau, 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 empieza ahí a armar bastante jaleo. Me cabreo con él, ¿no? Le digo, no empieces a ladrar, que ya es muy tarde. Le encerré en la cocina. Total, que ya el niño ya le tenía durmiendo ya en su habitación. Y empieza a llorar el niño, que yo ya pensé un poco que era por los ladrillos del perro.
cojo al niño, le llevo a nuestra cama grande y ya me acuesto yo con él en la cama. Intento hacerle dormir. Bueno, estuvo un rato jugando, no ya se había desvelado y quería jugar un poquito, ¿no? Y ya total que la consigo hacerle dormir ya en la cama conmigo y le intento llevar a su cama. Y era dejarle en su cama, ya estaba totalmente dormido, ya llevaba como 15-20 minutos dormido. Le dejo en su cama, me salgo de esa habitación, que era paralela a la de matrimonio. Me salgo, me acuesto otra vez en mi cama y como a los 5 minutos se pone otra vez el niño a llorar, guau, 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 guau. Me levanto otra vez, intento encender la luz de la habitación del niño y no encendía la luz de la habitación del niño. Y digo, joder, ¿sabes? Es una situación muy extraña, ¿sabes? Que no lo llegas a dar explicación ninguna. Digo, joder, si realmente está fallando la luz del edificio, está fallando en muchos sitios a la vez, ¿no? Sin embargo, era solo en la habitación. Solo en la habitación. Entonces, total, que yo cojo al enano, le hago que se calme y tal, y ya ese día ya no pasó nada. Solo pasó el tema de lo de las luces del salón, el zumbido ese. Entonces, total, que uno de los días yo no estoy durmiendo en casa y ese fin de semana se viene la prima de mi novia, se viene a vivir ese fin de semana con ella. Total, que yo a ella no les había contado, la Sandra solo había vivido la experiencia esta de las camas y de vez en cuando lo había visto, le había dicho yo a mi novia, digo, pues mira, me está pasando esto, digo, tú realmente no notas, y me dice ella, pero es calma. El que realmente te lo está generando, digo, pero como la Sandra, digo, es imposible, digo, que realmente los viernes me pase esto, digo, es que no es, digo, me dice, no, es que a lo mejor te estás acostando y ya estás pensando en eso y por eso te pasa, digo yo, es que yo ya llevo un momento que empecé a pensar que estaba loco, o sea, fue bastante inquietante, ¿no? Claro, me imagino. Entonces, ya llegó un momento que se viene a dormir la chica ese fin de semana. Ya te digo, se vino el viernes y mi novia justo ese viernes tenía que trabajar, entonces yo no estaba en casa, yo a ella no le había hecho para nada lo que estaba pasando allí y ella se queda viendo la tele en el salón. Entonces todo esto me lo contaron después ella, porque la Sandra no me lo quiso contar para no intentar un poco pues interferir, ¿no?, en lo que me estaba pasando a mí, para que no dijera yo, ¿ves cómo le pasa a más personas, no solo a mí, ¿no? Entonces está viendo ella la tele, pues por lo que sea se queda dormida en el salón viendo la tele. A cierta hora dice ella que como estaba durmiendo y de repente ve como que estaba en casi pleno sueño y nota como que alguien entra en el salón, se sienta en el sofá de al lado, apaga la tele y la deja de seguir durmiéndose. Ella se pensaba que era mi novia la que había llegado de trabajar y le había dicho, joder, Carla, te has quedado dormida viendo la tele, y le apagó la tele y se fue a dormir. Total, que como unas 2-3 horas más tarde llega mi novia y le despierta, pero Carla, ¿qué haces aquí en el sofá? Y dice, pero tú no has apagado la tele. Y le dice Sandra, dice, pues es que acabo de llegar yo ahora mismo, mira qué hora es. Y dice, son las 6 de la mañana. Y dice, no, dice, es que ha habido alguien aquí ahora hace un rato conmigo. Claro, ya se acaba de despertar, estaba un poco aturdida. Y dice, aquí ha habido alguien conmigo, me ha apagado la tele y me ha dicho, y vamos, que no he hablado con ella, directamente me ha apagado la tele y me ha dejado de seguir durmiendo en el sofá. Entonces, claro, ya la Sandra empezó ya un poco lo que yo había vivido, más, bueno, lo que yo había vivido, lo que ella había visto también, ¿no? Más lo que le estaba contando su prima. Y ella empezó un poco ya relacionada diciendo, joder, a ver si, dice, porque tantas personas, ¿no?, cercanas a mí están teniendo vivencias y yo no. Total, que por cuestiones de movilidad nos tuvimos que mudar del piso y decidimos alquilar el piso a una pareja, ¿no?, que era amiga nuestra. Y total, que ellos se fueron a vivir a la casa, ¿no? Pues después de un tiempo, cuando empezamos a hablar con ellos, da la casualidad de que tuvimos un problema, ¿no?, de que nos dejaron de pagar un mes y dijimos, mira, vos tenéis que ir. Y ya hablando con la madre de ellos, nos explicó un poco que por qué nos había dejado de pagar. Que nos habían dejado de pagar porque habían tenido muchísimos problemas por la noche, porque
el niño que tenían recién nacido en la habitación de mi enano no podía dormir. Decía la señora que había una energía negativa en esa habitación, que ella intentó dormir una noche allí y no le dejaron dormir. Ya fue una cosa que yo, sin decirle nada a la madre de ellos, la madre ya me estaba corroborando muchos datos que yo ya había probado en mis propias carnes, ¿no? Por lo tanto, ellos estaban viviendo prácticamente lo mismo que tú viviste allí. Pero me lo estaba contando y era, vamos, prácticamente con pelos y señales lo mismo que yo había vivido. Entonces yo ya decía, digo, no soy yo solo, entonces ya tengo 2 o 3 personas que han vivido cuestiones aquí en esta casa, ¿no? Entonces, total, que ya llega un momento de que nos volvemos a vivir en la casa y yo pensaba, digo, esto ya se va a pasar, digo, no va a pasar nada. Entonces, yo cuando volví a vivir en el piso la sensación ya fue caótica total. Ya llegó un momento de que me condicionaba tanto mi vida que yo no quería ir a dormir a la casa. Llegaba un momento que yo no me quería quedar solo. Yo muchas viernes me iba a vivir donde mi madre, es que no te lo puedes ni imaginar. Ya llegaba un momento que decías tú, le tengo miedo a la casa, yo no quiero entrar en esa casa. Bueno, total, que al final decidimos marcharnos de la casa, y justo en el tema del traslado yo decido llamar me quise poner primero en contacto con un grupo paranormal y decirle, pues mira, yo creo que en esta casa hay algo que me quiere decir algo, y a ver si podía poner una grabadora, ¿no? Me puse en contacto con un investigador paranormal y le dije, pues mira, quiero poner una grabadora. Digo, ¿qué me aconsejas? Y me dijo el investigador paranormal, dice, por lo que me estás contando, dice, no pongas una grabadora, dice, porque al final te va a condicionar tanto que al final va a ser peor para ti, ¿no? Entonces yo decidí un poco hacerle caso y me dice, ¿por qué no te esperas? Y yo la semana que viene voy con mi grupo, y dice, y ya hacemos una investigación paranormal ya en tu casa, ya en serio, porque ya como no estábamos viviendo, ya podían venir a hacer la investigación a sus anchas, ¿sabes? Todas las horas que quisieran y poner todos los aparatos que quisieran, que no iba a haber ningún problema. Total, que vienen a la casa a hacer pruebas, ponen detectores de movimiento en las habitaciones, grabadoras, se ponen a hacer las preguntas, ¿no?, de la psicofonía. El detector que puse en la habitación justo donde yo dormía se encendió solo. La luz de la cocina la pudieron ver ellos, como de repente empezaba a tintinear ella sola. No era un problema eléctrico, fue una cosa que ya había estado yo bastante pendiente, ¿no?, a ver si iba a ser un problema del propio foco. No era un problema eléctrico. Pusieron una cámara de vídeo en la habitación del niño, se veía como una especie de esfera de luz, subía desde el suelo hacia el techo y bajaba, era como una especie de luminaria. Es un poco bastante difícil de explicar, pero vamos, no es una luminaria muy intensa, pero es una especie de luz que sube y baja muy, muy tenue, ¿no? Estábamos en la cocina, ¿no? Les había invitado yo a que bebieran un poco de Coca-Cola y les había ofrecido un poco de comer, ¿no? Porque se llevaban bastante tiempo, ¿no?, allí haciendo preguntas. Sí. Y de repente en la habitación donde se había encendido el detector de movimiento, vamos a encender la luz y no se enciende la luz. Y dice, pues qué raro, dice, si hace un momento he estado yo aquí contigo y se ha encendido la luz sin ningún problema. Pues total, que nos encienden la linterna que llevaban, miran al techo, y el casquillo que había en el techo estaba totalmente arrancado. Y hacía unos minutos estaba el casquillo perfectamente y funcionaba sin ningún problema. Luego, posteriormente, le intenté preguntar un poco qué había salido en las grabaciones de voz, en la psicofonía, y supuestamente había salido algo, pero no me quiso decir el qué. Yo le intenté un poco sonsacar, pero no me quiso decir el qué, y nunca me lo quería decir, así que tampoco no lo puedo explicar, porque realmente no me quiso decir el resultado de las pruebas psicofónicas, ¿no? ¿Crees, David, que de alguna manera prefirió no contártelo por el contenido que puede tener ese audio? Sí, porque yo le conozco y ya te digo, después de esto hemos sido bastante amigos, ¿no? Y ya te digo, le intento sonsacar y me dice, no te lo voy a decir nunca. Dice, pues mucho me lo quieres decir. Pero vamos, ya te digo, porque realmente él me conoce, ¿no? Y cuando fueron allá a la casa,
Yo a lo mejor cuando se apagó la luz, yo incluso le decía, mira, ¿ves cómo está aquí, cómo está haciendo presencia, ¿no? El chico este que te digo, el investigador paranormal, llevaba unas varillas de cobre y se puso a hacer unas mediciones en la habitación, y casualmente en un rincón de la habitación se acercaba con las varillas y ellas solas se juntaban, se ponían en cruz, y cuando se juntaban en el armario de la habitación, otra vez se volvían a juntar. Me decía él, dice, aquí unos vórtices de energía de electromagnetismo, dice, brutales. Dice, no te lo puedes ni imaginar. Dice, yo esto de las varillas estas no los he visto en ningún lado. Y ya te digo, y se fue con ganas de intentar investigar más, pero ya te digo, yo ya intenté dejar de ir al piso ese. El piso ya está habitado por otras personas. No he querido ir a preguntarles porque estoy segurísimo de que ellos mismos también han podido vivir en sus propias carnes, seguro, porque ya te digo, no era una cosa que solo se presentaba cuando estaba yo, sino era a cualquier persona que entraba en esa casa se le mostraba, ¿sabes? Se hacía notar. ¿Cuál es tu sensación? ¿Qué es lo que tú piensas que había ahí? Una sensación malísima de que no quería que estuviera allí. Ay, espera, perdona, no te he contado también la última. Después de toda la investigación que hicimos en la casa y todo, yo quería hacer en la otra casa donde nos mudamos, quería hacer una instalación de antena de televisión, porque el cable de televisión es bastante caro, entonces pues digo, ¿por qué voy a dejar tanto cable de televisión allí? Digo, si lo puedo coger, ¿no? Pues entré, a todo esto eran las 12 de la mañana, no te lo imaginas, hacía un sol y se entraba luz por todos lados. Entro en el salón, me dispongo a coger el cable, me agacho en el suelo y noto como alguien como que me está mirando la espalda, como que si me estuvieran soplando la espalda, como diciéndome, ¿qué haces aquí? Si ya te he dicho que no quiero que estés aquí. ¿Te puedes creer que tiré el cable con unas ganas que lo arranqué todo de la pared, un cable no te lo puedes, de lo menos 5 o 6 metros, y con sus grapas y todo? Arranqué el cable de la pared, salí corriendo, cerré la puerta, ni me acordé de que estaba la luz encendida ni nada, y dije, aquí no vuelvo más en mi vida. La verdad es que lo que había ahí no pintaba nada bien. Por lo que estás comentando, da la sensación de que, bueno, ahora de todas formas escucharemos a tus compañeros, al resto de investigadores paranormales que tenemos esta noche, pero la verdad es que yo, por lo que me has comentado y por lo que hemos tenido anteriormente aquí en el programa, da la sensación de que era una entidad bastante mala, la verdad. Y claro, realmente los dueños anteriores, el dueño anterior era un chico joven que era el que se había preocupado un poco de hacer la remodelación de la casa. Él realmente no llegó a vivir ahí. Y los dueños anteriores, lo único que sabía que eran una pareja mayor que tenían el bajo de abajo lo tenían como hecho como una especie de bodeguita. Y que los dos señores murieron, pero no murieron en el piso, sino que los dos señores murieron, pero de mayores, ¿sabes? No tuvieron ninguna agonía ni nada de eso que digas que realmente se pueda haber impregnado el lugar, ¿no? Y yo no creo que tampoco fueran el propio dueño, no sé, es que era algo que había allí, como que se había colocado en esa... decía que era su casa y que no quería que estuviera nadie más allí. Bueno, pues vamos a escuchar al resto de los invitados, a ver ellos cuáles son sus impresiones sobre lo que nos has contado y bueno, también animo a que ellos pues te pregunten cualquier curiosidad que tengan sobre tu vivencia. Raúl, por ejemplo. Buenas, a ver, preguntarle a David sobre todo si en algún momento estaría dispuesto a volver a la casa. Hago llamamiento en público. Porque como compañero mío de equipo, después de escuchar otra vez la historia, me ha venido el repistillo de ir para allá, ¿sabes? Ya te digo, otros dientes largos, sí. Pero yo claro, de casa, no tengo ni idea, no tengo contacto con él, pero vamos, estoy segurísimo al 100% de que le están pasando cosas, seguro. Porque eso no es una cosa que se vaya de la noche a la mañana. Eso, vamos, va a estar ahí perenne de por vida. Es que era una fuerza, una negatividad brutal. Era exagerado. Y para que realmente, como digo yo, para que
se manifieste visualmente ya tiene que ser, como digo yo, tiene que ser una entidad jodida, una entidad bastante negativa. Además que fíjate que como lo cuentas es de menos a más. Voy cogiendo fuerza, voy cogiendo fuerza, voy cogiendo fuerza, voy cogiendo fuerza hasta que toma totalmente el control. Sí, pero tomó el control totalmente de mi vida, de que es que yo no quería ni ir a la casa. Yo me iba donde mi madre a dormir muchas veces porque no quería, porque yo ya estaba yo lo tenía tan admitido de que iba a pasar algo, que ya cuando empezaba a pasar, llegaba un momento que entraba en pánico, pero pánico de eso de decir, ¿qué hago? Y te quedas paralizado y no sabes qué hacer. A ver, he de decir para la audiencia... Dime. Que digo que he de decir para la audiencia, para que lo sepan, que hasta la fecha a ti no te he visto entrar en pánico con nada. Pues imagínate... Nada, hemos estado en sitios chungos. El pánico se apodera de tu cuerpo y no reaccionas, no puedes ni salir corriendo ni nada. Llega un momento que se apodera tanto de tus músculos, de tus espasmos, de que te quedas parado y te quedas mirando y no sabes qué hacer, y sabes que hay algo y no sabes qué hacer. Y es bastante fuerte, ya digo, yo nunca, no me ha vuelto a ocurrir solo en esa casa. Misael, tus impresiones, tus comentarios para David. Bueno, poco más que añadir a lo que han dicho mis compañeros. Es muy interesante lo que ha dicho David, ¿no? Porque parece como si esto empezara como de la noche a la mañana y sin motivo alguno. Me ha gustado mucho la opinión que ha tenido David sobre lo que ha dicho, que él piensa que allí ha podido haber algún tipo de práctica, porque yo estaba pensando más o menos lo mismo. El que se cebe con él o no se cebe con él, ya desconozco el motivo, porque a mí eso es lo que me gustaría preguntarle a David, si él cree que la causa de que se manifieste esa entidad o esa entidad sombra con él sea debido a él, o no que esté ahí por él, sino el que se le manifieste a él. ¿Tú crees que es debido a ti? O sea, que tú le has podido provocar de alguna manera o algo. No, yo creo que realmente él se hacía notar, y por lo que sea, yo por algún motivo o algo, yo fui un poco más sensible que por ejemplo mi novia. Ya él vio que yo me di cuenta de que yo le hice un poco de caso, ¿no? Como aquel que dice, ¿no? Él estaba llamando y el primero que se dio cuenta de que estaba llamando era yo, y entonces ya llegó un momento que empezó a tirar del hilo, como diciendo, mira, este me está dando un poco más de coba, y entonces yo empiezo ya a tirar de él, y ya llega un momento ya de que, como digo yo, se alimenta de mi propio miedo, ¿no? De mi propia agonía, ¿no? Es muy interesante lo que has dicho, que llega un momento que no quieres ni ir a tu casa. Sí, pero total. O sea, todo ese miedo, estamos de acuerdo en que todo eso alimenta lo que es la causa. Entonces, tú ya esto, ¿cómo lo tienes? Hombre, yo el tema ese no me ha vuelto a pasar, pero vamos, ni por asombro, ¿no? Me han ocurrido cosas extrañas, ¿no? Después de investigaciones y en casa. Pero eso ya se puede achacar a cualquier pinico que hayáis hecho por ahí, claro. Pero claro, siempre va de para abajo. Allí pero cuando... me refiero, tú no has notado nada, ya digamos como que... Claro, porque es que es muy raro que... Pues estamos hablando de una fenomenología, como los cuatro sabemos, que no es la de una entidad que pueda ser normal. Es decir, normalmente estas entidades, si te cogen, vamos a decirlo de una manera suave, cariño, te siguen a todos lados. Entonces, sí, pero es que realmente no era una cosa que solo... el mensaje que yo pude descifrar, ¿no?, que me quería dar, es como que no quería que estuviéramos allí, que no quería que estuviéramos en la casa. No es no te quiero a ti, o quiero irme contigo para joderte a ti. Era un mensaje como de que no quiero que estés aquí, entonces vete. Ajá. Pero yo quiero lanzar una pregunta a los tres.
¿Creéis que existen entidades ancladas a un lugar? Por lo que está comentando Misael, ¿pensáis que existen lo que a veces se denominan espíritus posaderos? Es decir, que, bueno, no, yo estoy usando mis términos, sé que estoy con 3 investigadores paranormales, seguro que vosotros lo diréis de otra manera. No es que creamos que existan, es que es un hecho. Sí, los hay. La historia de David a mí me huele a un ente anclado al lugar. Ese ente no se mete a lo mejor con las mujeres, solamente se mete con los hombres. No le gusta que haya otro hombre allí. Es su casa. No es posible, sí. Como es su casa y tú eres un tío, yo no quiero que tú estés aquí y yo voy a por ti. No voy a ir a por tu mujer, a mí que esté tu mujer me da igual. Yo lo que no quiero es que haya otro hombre en la casa porque yo soy el hombre de la casa. Lo que también, si te das cuenta, cuando estaba la prima de mi novia, a ella no se le hizo presente como quiero que te vayas, sino encima como que se ha quedado con la tele encendida y se la apagó. O sea, como cuidándola un poco, ¿entiendes? No, es que también tienes que ver el tema ese, ¿sabes? Que no era solo conmigo, sino que era... Sí. David, ese detalle precisamente le ha ido apagado la televisión, le ha dejado dormir tranquila, no me importa que estés. O sea, digamos que hay manifestación de la causa para las dos partes, pero podemos ver que es totalmente distinto en cómo se manifiesta a David, pero desde el primer momento, observándolo desde el marco de la puerta, cuando David ve esa entidad sombra, y él se levanta y la nota y se asusta y tal, dice, hostia, cariño, que aquí hay algo. Desde ese apagar de luces, desde esa hostilidad que David nota, nos vamos hacia esa manera que ha apuntado muy bien Raúl ahora, decir, hostia, que con las chicas, digamos, que no es hostil, sino al revés, que puede incluso ser amable, le apaga la tele para que no tenga ruido, que siga descansando y tal. O sea, que podría ser perfectamente. A ver, por un lado denota inteligencia. Hombre, eso porque por supuesto. No actúa igual con un género que con otro género, ¿vale? Luego, por otro lado, denota posesividad. Es mi casa, es mi territorio. Tú no debes de estar aquí. Y por otro lado, denota una fuerza increíble. Claro, que estamos hablando de una entidad sombra, que no estamos hablando de cualquier cosa. Claro, o sea, pero esa entidad sombra... ya nos podemos meter en un montón de teorías de a qué puede ser debida. Pero vayamos a la base... Sí, eso sería otro programa u otros 2 programas. Pero vayamos a una teoría sencilla, ¿vale? La teoría sencilla es alguien que antiguamente viviera allí o viviera en esos terrenos, ¿vale? Que ha fallecido y que se ha quedado anclado. Sí, probable. O sea, la parte más sencilla, la parte más... Pero, ¿qué fuerza tiene? Claro, pero entonces estamos... Porque desde un principio empieza haciendo una parálisis del sueño. O sea, desde un principio empieza con eso. O sea, eso hay que tener potencia. Estamos obviando una parte importante de lo que ha dicho David, que es que él, bajo su experiencia, piensa que ahí han hecho algo. No sé si me he perdido en la historia, pero me da a entender que la segunda familia también tiene un niño pequeño. Sí, un niño pequeño, sí. También tiene un niño pequeño. Y dormía en la misma habitación con la madre de ellos. En la misma habitación, y además a ti también te pasa lo mismo cuando tú vas a la habitación de tu hijo, que empieza a ocurrir lo de las luces. Voy a encender la luz y no se encendía. Por lo tanto, yo lanzo al investigador que va a investigar la casa de David, que hace la práctica, la sesión con las varillas, es en esa misma habitación, ¿verdad? Cuando se le cruzan, David. Es un mueble que había empotrado entre las 2 habitaciones. Cuando llegaba al mueble se cruzaban las 2 varillas. O sea, que es muy posible que de hecho esté... Yo por eso comentaba el caso de Casa Encantada. Es muy, muy probable que ahí de hecho esté el centro del vórtice de energía. Exacto. Y justo en esa habitación es donde se encendió el detector de movimiento solo, que estábamos todos en el salón. Y ahí yo ya te digo, me fue bastante impactante, ¿no? Porque no había nadie en la habitación, el detector estaba puesto en el suelo solo, no había ningún animal, no había nada que pudiera hacer soltar el detector y de repente se encendió solo. Bueno, Raúl, lo mismo que con David. Yo quería preguntarte antes si al igual que en el caso de tu compañero,
estas historias que nos vas a contar propician a lo que hoy en día te dedicas. Sí. Aunque de todas formas a mí ya me venía desde casi antes. Yo creo que desde que tengo uso de razón. Pero bueno, digamos que todo lo que alrededor luego me ha ido sucediendo ha ido haciendo que yo creyera que realmente había algo. ¿Cuándo empieza tu historia? Pues mi historia empieza de pequeñito, de muy pequeñito. Yo digamos que empecé con un libro que se llamaba Fantasmas, que era una trilogía que era Fantasmas, otra era Monstruos, que aparecía en la portada además de Monstruos Dragones, y otra era OVNIs. Mi madre tenía en casa libros de Jiménez del Oso. Era, digamos, una época, los años 80, ¿vale? Que se hablaba bastante del tema, pero claro, tú eres un niño y realmente no entiendes mucho. Entonces, yo ya de pequeñito, con estos libros y tal, pues me gustaba mucho el tema de fantasmas, mucho el tema de misterios, los monstruos y demás. Pero realmente lo que me hizo llegar a donde estoy ahora es lo que pasaba en mi casa, ¿vale? No es una historia como la de David, no es una historia de miedo, no es una historia de terror, pero es una historia, digamos, un poco rocambolesca. O sea, mi madre, ¿vale? Tira las cartas, es una cosa que tiene de don, no ha estudiado en nada por el estilo, tira baraja española, acierta, la verdad es que acierta. Y en casa pues pasaban cosas pues curiosas. Mi padre iba al cuarto de baño, iba a lavarse, era una casa en Hortaleza, en Madrid, en la UBA, una casa muy pequeñita, creo que tendría unos 40 metros cuadrados distribuidos en 3 habitaciones, un salón muy pequeñito y una mini cocina. Entonces mi padre tenía que coger la ropa sucia, ponerla encima de lo que es la tapa del cuarto de baño, del urinario, para poderse duchar, que es lo que hacía, digamos, el ente, la causa paranormal, se la tiraba al suelo. Entonces mi padre la volvía a colocar. La volvía a dejar estable, evidentemente. Se la volvía a tirar al suelo hasta que ya mi padre se cagaba en todo lo cagable y decía, pues mira, ya no lo recojo más y me ducho. Esas eran, digamos, las típicas cosas que podían pasar. Sin embargo, lo que me ocurrió a mí, digamos, que más me marcó fue una noche. Yo, digamos que desde bastante temprano fui miope, con lo cual no veía demasiado bien. Es una cosa que tenemos los que llevamos gafas. Entonces, una noche, mi madre se despertó. Mi cama era una litera, arriba dormía mi hermano, yo dormía en la litera de abajo. Una litera además que me acuerdo que tenía los tubos verdes, manzana, muy bonita. Y la cocina quedaba justo lo que es en la puerta de la habitación. Como estaba puesta la litera, la puerta jamás podía cerrarse del todo porque no daba lo que es el espacio, una casa chiquitita. Y mi madre pasó al cuarto de baño que estaba justo en la pared contigua y encendió la luz de la cocina. Con eso yo me desperté, me incorporé y al fondo de la litera, lo que es en el marco de la puerta, se me está poniendo los pelos de punta de recordarlo, vi una niña pequeña. Yo tenía una hermana, más o menos de la edad, rubia como mi hermana, y yo la confundí con mi hermana. Evidentemente, miope, sin las gafas, a esas horas de la madrugada, pues uno se confunde y la empecé a llamar pues como se llama mi hermana, Teresa. Teresa, ven aquí, venga, que se va a dar cuenta, mamá, ven aquí, venga a dormir conmigo, venga, va. La niña me miraba, se reía, volvía a mirar para atrás, mirando lo que hace la cocina y hacia el cuarto de baño, que estaba justo al lado de la cocina, estaban casi metidos uno con el otro, separados por una pared, porque era súper chiquitita la casa, pero lo que más me extrañaba era que no hacía ruido. Se reía, yo la veía reírse, pero no se escuchaba absolutamente nada. O sea, no había sonido. La niña ya después hizo un aspaviento, se fue por donde había venido, es decir, hacia la habitación de donde dormía ella, que estaba al lado de la de mis padres. Mi hermana tenía habitación propia, nosotros teníamos habitación compartida. Y en eso que salió mi madre del cuarto de baño y le dije, oye mamá, ten cuidado que la Teresa está despierta, que anda por ahí por casa. No, si tu hermana está dormida. No, yo la acabo de ver ahora mismo a los pies de la cama. Te habrás quedado dormido y habrás pensado que has visto a tu hermana. No, yo no he querido ver, no me he quedado dormido, he visto a la Teresa. No, tu hermana está durmiendo en la cama con nosotros. Ahora mismo está abrazada a tu padre.
Es decir... Me imagino que el primer síntoma de que algo extraño estaba sucediendo es sobre todo por lo que cuentas, que no la oías. Exacto. O sea, ahí eso, ya te llamaría la en ese atención, momento, ¿no? En ese momento no te das cuenta, o sea, en ese momento pues estás llamando a tu hermana. Claro. Pero claro, cuando realmente te dice que no es ella, que está durmiendo con tu padre y con tu madre, claro, pues planteó la idea de que la niña tendría unos 3-4 años de edad, aproximadamente. Yo tenía 8 años cuando nació mi hermana, en el 86, pues calcula que yo tendría pues unos 10 años, más o menos, 10-11 años. Entonces, claro, con 10-11 años tienes uso de razón y tal, pero claro, en ese momento pues de eso estaba llamando a mi hermana. Cuando me dijo que no, es cuando dije, vale. Luego al día siguiente, evidentemente, con la cabeza, la imagen grabada de una niña a los pies de tu cama. Y yo, mamá, que realmente que David, que te quedarías dormido, que te quedarías dormido. Y las versión oficiales, me quedé dormido, así incorporado, y yo soñé que ahí había una niña. Realmente había una niña. Entonces, te pones a pensar, y es cuando realmente, digamos que atas los cabos y dices, vale, no la he escuchado cuando llegó, no la he escuchado al irse, no la he escuchado reírse. Realmente, ¿qué es lo que yo vi? O sea, esa digamos que fue la primera, ¿vale? La primera grande. Y luego después, pues pequeñas cosas que pasaron en casa, ¿vale? La más, digamos, la que más agradezco fue graciosa. Estaba en la ducha y era la época, digamos, de Madrid, la ruta del bacalao y tal, pim, pim, pam, pam, la fiesta y esas cosas. Estaba en la ducha, pues, escuchando una cinta de cassette del Bambás, una discoteca mítica. Y mi cadena de música era la típica que tenía doble pletina, que podías grabar pero que no tenía ni autorreverse ni nada. Entonces en el momento que se te acababa una cinta, jódete, ábrela, dale la media vuelta, vuelve a meterla, vuelve a darle a play y ale, se vuelve a reproducir. Pues en ese momento yo me acuerdo perfectamente, ahora soy calvo, pero en aquella época tenía pelo, me estaba empezando a lavar el pelo. Entonces tenía toda la cabeza enjabonada y tal, y de repente noto que es, pues eso, que se para la música. Además noté el clac que sonó de la habitación de la pletina y dije, joder, me he quedado sin música. Pero con esa sensación de faena, ¿no? De pesadumbre. Y al cabo de 2 minutos, más o menos, no llegó lo que es el tiempo más o menos que tarda lo que es en arrancar la cinta, empieza a sonar la otra cara. Claro, el primer choque es música de nuevo, imposible. O sea, no puede ser, no hay nadie en casa, estoy yo solo, y evidentemente estaba yo solo. Y se dio la media vuelta a la cinta. Se puso la otra cara del Bambás. Claro, yo lo único que hice en ese si momento alguien hubiera sacado la cinta y le hubiera dado la vuelta y la hubiera colocado. Es que no es la opción. Es que no había otra opción, no tiene autorreverse. O sea, físicamente tienes que abrir la pletina, darle la media vuelta, volver a cerrar la pletina y darle al play. No hay más opción. Yo, evidentemente, y lo único que hice fue lo que se podía hacer: dar las gracias, ¿vale? Y empezar a dar palmas en la ducha, porque es que fue venga, tío, o sea, te lo has currado, o sea, esta vez te lo has currado. Luego otra vez estaba con mi hermano, esta sí que fue graciosa, porque estaba con mi hermano, habíamos traído de casa de mi abuelo, que en paz descanse, unos ciervitos pequeñitos, de estos de adorno, y de uno de los cuernos de los ciervos teníamos una campanilla, ¿vale? Colgada, lo que es metida la arandela dentro del cuervo, o sea, dentro del ciervo. Mi hermano y yo, pues pensamos, bueno, ¿qué película vemos? Pues vamos a ver una entretenida, algo que así que sea de risa y tal. Vamos a ver Poltergeist. Vale, empezamos a ver Poltergeist. Empieza que es la película, VHS, y los dos vimos perfectamente cómo la campanilla se elevaba, salía la arandela del cuerno del ciervo, se caía al suelo, y acto seguido mi hermano y yo salimos corriendo de casa. Se quedó la película puesta y estuvimos esperando en la terraza, porque son correderas, ¿vale? No es una terraza, otra terraza, pues te pasas por la terraza por delante de todas las puertas de las casas hasta que llegas lo que es a la escalera de bajada. Pues en la escalera estuvimos esperando mi hermano y yo hasta que apareciera mi madre, y le dijimos, mamá, entra tú primero, que a nosotros nos da un poco la risa, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Pues mira, que vamos a empezar a ver una película, la película era esta y ha pasado esto. O sea, son cosas que realmente te marcan, ¿no? Porque dices, vale, es en mi casa, nunca hemos tenido problemas como tuvo David,
realmente de agresiones ni nada por el estilo, ni de parálisis del sueño, pero sí que es cierto que lo que ocurría te hace creer, por un lado, porque piensas, joder, la gente que sale en la televisión o la gente que salía antiguamente cuando yo era pequeño con Jiménez del Oso, que decía que había visto en su casa como un cuadro se movía, es que perfectamente ha podido ver como un cuadro se movía. Ahora, ¿por qué se mueve ese cuadro? En el momento que tú ves a esa niña, ¿es la misma casa? Sí, es la misma casa. Esa casa ya no existe, ¿vale? Porque ya la han tirado, la han derribado, Sí. han hecho una hermosa mole encima, pero esa casa, para que te hagas una idea, nuestra historia es una historia un poco también rocambolesca. Entonces, nosotros vivíamos con nuestra tía abuela en la casa de al lado, lo que es la puerta de al lado. Entonces, a la mujer que vivía allí se la llevaron a una residencia. Y entonces nosotros, al ver la oportunidad y tal, mis padres andaban mal de pasta y eso, le pegaron una patada a un cristal y entramos a vivir, ¿vale? Eran pisos de Divima y tal, una cosa un poco complicada. Pero allí no había muerto nadie tampoco. Y sin embargo, en tu caso, no hay ningún hecho paranormal que de alguna manera te dé una pista del tipo de entidades que hay ahí, ¿no? Así como en David, pues podíamos acercarnos Sí, un poco. a ver, eran juguetonas, o sea, no eran malignas, eran juguetonas. Porque, a ver, a mi madre le ha pasado muchísimas cosas. A ver, a mi madre, al fin y al cabo, es, digamos, entre comillas, como digo yo, el canal, ¿vale? Entonces, a ella sí que se me llama por teléfono un día, más que había teléfonos móviles en aquella época. Me llama por teléfono móviles, un Alcatel, un One-Touch, para que os hagáis cuenta un poco de la época, ¿no? De los primeros. Y me dice, oye, ¿funciona el contestador automático? No, mamá, no funciona. Además, hace un montón de tiempo que no funciona. No, es que mira, estaba desesperada buscando en la agenda donde tengo apuntados los números para poder llamar al médico, pedir cita y tal para unas pruebas, no la encontraba y de repente del contestador automático ha salido una voz que decía, no, si aquí el que no llora, y ahí estaba la agenda. Flipante. O sea, son, digamos, cosas que han ocurrido, ¿vale? Que en ningún momento ha sido, como David, una agresión, una sensación de estar en presencia de algo maligno. Yo nunca he tenido una sensación en mi casa de tener a alguien al lado, sentado. No. Yo, es más, he estado solo y he estado a la madre tranquilo. Y mi hermano ha estado solo y ha estado a la madre tranquilo. Y mi hermana ha estado sola y no ha estado a la madre tranquila. Porque mi hermana tiene su historia aparte. Mi hermana es alguien que hace tiempo hizo algo que luego hablaremos, si da tiempo. Y que no lo hizo bien y que, digamos, ha tenido unas buenas experiencias. De todas formas, yo soy de los que opinan que mejor en casa no saques una grabadora y te pongas a grabar. No sé si me entiendes, es decir, prefiero los casos, por ejemplo, como el de mi hermana, como el de mi madre, no investigar nada. Porque al fin y al cabo, es tu hermana, es tu madre, y sí tienes curiosidad, pero también es jugar con mucho fuego. Entonces tampoco a lo mejor te gusta lo que puedas llegar a encontrar. En el caso de mi madre no creo que hubiera ningún problema, ya ves tú. Pero en el caso de mi hermana, saber qué es lo que realmente en esa época, porque ya no le ocurre, en esa época tuvo pegado. Pero mi hermana tuvo pegado algo gordo. Porque a ella sí que le pasaban cosas extrañas, ¿vale? Y ya no de cosas de juego contigo. Eran cosas que iban a por ella. Es más, a la Caja Nueva, cuando nos mudamos, tuvo una buena época en la que a ella la seguían pasando los fenómenos. Solamente a ella. Pero no era el mismo tipo de fenómeno que nos pasaban a todos. Es decir, pues el típico jugón, burlón, que está contigo, que de vez en cuando se te hace un poco de notar y tal, y ya está. No, ella era rompes un vaso, escuchar una voz en la oreja, o sea, era algo fuerte. ¿Y personalmente tú consideras que todo lo que le sucedió a tu hermana está ligado por esa práctica o juego que hizo? Hombre, por supuesto. Clarísimo, ¿verdad? Pero por supuesto. Porque además la costó reconocerlo. Pero al final lo reconoció. Dijo, no, es que mira, en Santander hice... Y yo, anda. ¿Y a ti qué te dice que hagas esto ahorita? Claro. A ver, evidentemente en aquella época era bastante chavalito. Y lo típico, pues con 20 años pues no me dedicaba, digamos, a las investigaciones parapsicológicas.
no empecé a hacerlo hasta que alcancé bastante más la madurez. Hasta que realmente, digamos, un poco tienes cabeza. Porque realmente yo cuando tenía 20 y pocos años estaba con mi chica, que sigue siendo la que es mi chica ahora, porque llevo con ella más años que la Talara, y orgullosísimo además. Pero digamos que me atraía, quería investigar, pero digamos que no llegabas a encontrar el momento, no llegabas a encontrar, digamos, el espacio para hacerlo y tal, y ha sido realmente cuando he llegado a la madurez cuando realmente me he visto capaz psicológicamente de empezar a hacerlo, porque ya no es cuestión de tener ganas, es cuestión de verte preparado, es cuestión de pensar, ¿y si me encuentro una respuesta que no me guste? ¿Y si me encuentro una psicofonía que me amenace? ¿Y si me encuentro una respuesta directa a través de una Ghostbox? ¿Y si me encuentro que de repente me tocan, me agarran, me zarandean, vamos, entre comillas, me putean? ¿Voy a estar preparado para ello o no voy a estar preparado? Entonces la pregunta te la tienes que hacer. Si te haces la pregunta con 28 años y dices, quita, que a mí esto me da miedo, mejor o no lo hagas o déjalo para más tarde. Yo preferí dejarlo para más tarde. Es decir, que unos años más tarde sí que te decidiste, digamos, a investigar. Así es. Cuando yo realmente me vi capacitado. Yo creo que es el momento en el cual cada uno tiene que dedicarse, digamos, si quiere dedicarse a esto, es cuando tiene que dedicarse. Porque hacerlo prematuramente, impulsivamente, te puede acarrear, yo creo que inclusive muchos riesgos psicológicos. Tú te coges en tu casa, como hace ahora mismo muchísima gente, que yo no lo comparto, ojo, me pongo una grabadora y a ver qué es lo que sale. A ver, alguien que tenga un fenómeno, una fenomenología, y se ponga una grabadora para salir de dudas, ole. Pero un chaval con 20 años, con 18 años, con 16 años, que se ponga una grabadora en casa, porque es que fíjate con qué lo hacen en la tele, y que de repente, por desgracia, tenga una respuesta o tenga una psicofonía de las chungas, le puede crear un trauma. O tenga una psicofonía burlona, le puede crear un trauma. Además, O que haga una Ghostbox porque se la ha comprado por eBay y diga, voy a ver qué es lo que me cuenta por la Ghostbox. Y que la Ghostbox le diga, mañana vístete de negro. Y que coincida que al día siguiente se viste de negro y que liga con una chica increíblemente guapa. Ya tenemos a un tío enganchado. Muchas veces se ha comentado de qué cosas que puedan haber en una casa, pues qué cosas pueden avivarlas, qué cosas pueden despertarlas, ¿no? ¿Pensáis que, por ejemplo, esa tarde o ese momento en el que Raúl y su hermano deciden poner una película de fenómenos paranormales hace que lo que hay ahí lo inquiete? ¿Pensáis que de alguna manera el estar, por ejemplo, incluso estar escuchando, hay seguidores de mi programa que escuchando Frecuencia Fantasma han notado mayor actividad paranormal en sus domicilios que cuando a lo mejor pues están escuchando otro tipo de programa o viendo la televisión? ¿Pensáis que, por ejemplo, una película es capaz de emitir, y más si estamos hablando de una película que habla de fenómenos paranormales, despertar lo que pueda haber en una casa? Hombre, yo creo que lo del tema de la película viene un poco dado a que los que están viendo la película como que abren un poco más los sentidos, ¿no? Están agudizando más el sentido ese de poner un poco más atención a lo que normalmente no prestas atención. Es decir, tú normalmente cuando haces tu día a día no prestas atención a ciertos silencios, no te pones mirando una cosa fijamente a ver qué le puede pasar, ¿no? Que a lo mejor le pasa todos los días, pero no le prestas atención. Sí, eso entonces, es verdad, sí. Si tú, por ejemplo, pones una película de Poltergeist, estás viendo que, por ejemplo, a la niña le están pasando ciertas cosas. Entonces tú ya, tu propio entorno lo enfocas como la película. Es decir, tú prestas atención lo mismo que está prestando atención a la niña. Entonces tienes más posibilidad de que te pasen más cosas. Porque le estás haciendo caso, vamos, como el que dice. Sí que es verdad que he escuchado que últimamente las películas de terror que de alguna manera se ajustan más a la realidad, están basadas en hechos reales, como por ejemplo Expediente Warren, son películas que tienen como... Por eso yo lanzaba la pregunta a vosotros, ¿no? Tienen como mucha carga y despiertan mucho. Hay películas en concreto que parece como que avivan lo que puede haber en una casa. No sé vosotros qué pensáis. Yo creo que más que la película aviva el que o la que la está viendo esa película.
como decía David, por ejemplo. Exacto, es decir, la persona que está viendo esa película es la persona que realmente la vive. Hombre, La película en sí, tenemos que tener en al fin y al cuenta... cabo, Sí, dilo. no es más que unas imágenes proyectadas en una pantalla y un sonido. Es la persona, yo creo, la que realmente la viva. A ver, se podría hacer un experimento en una casa con fenomenología, ¿vale? De ciego o de doble ciego. Una cámara de vídeo grabando los fenómenos dentro de la casa paranormal con una película de estas características reproduciéndose sin interactuación humana, y luego hacer la misma prueba con interactuación humana. Podría ser una buena prueba. Sí. ¿Pensáis que igual que existen objetos malditos puede llegar a darse el tema de grabaciones malditas? Sí. Pero yo creo que en ese caso, más que la grabación, sería el soporte en el que está grabado. Es decir, digamos un cassette, ese DVD o esa cinta. Puede una película, como puede ser Poltergeist o Expediente Warren o cualquier otra película, actuar como fenómeno desencadenante, es decir, tú estás sufriendo una serie de fenómenos paranormales en tu casa que pueden ser pues que te pase un día y que te pase luego lo mismo o algo parecido a las 3 semanas o al mes quizá, pero a partir de que tú pones esa película, como puede ser Poltergeist o Expediente Warren o Insidious, que empieza realmente a haber una actividad paranormal que excede lo que habías sufrido o lo que habías sentido, experimentado tú anteriormente. Es decir, una película como puede ser Poltergeist puede actuar como fenómeno desencadenante, o una película que contenga imágenes de actividad paranormal y que hayan espíritus o causas o espectros o lo que sea, que se sientan identificados o llamados por esto. Es interesante, ¿no? Creo yo. Hombre, Misael, partamos de otra base, ¿vale? Partamos de otra base, de la base de nosotros nos encontrábamos antiguamente, ¿vale? Con espíritus, pongamos la gente de los años 80, ¿vale? Se encontraba con espíritus, ¿vale? Suponiendo que la causa paranormal sea un fallecido que conocía la tecnología de aquella época. En nuestra época, si la persona fallecida no hace demasiado, conoce toda esta tecnología. Perfectamente podría reconocer algo que él podría hacer o podría aprender a hacer a través de la pantalla. Sí, pero como objeto desencadenante a partir... O sea... No sé si me he explicado. Es decir, sí, yo me he muerto, ¿vale? Y estoy en mi casa. Y resulta que yo tengo la cabeza, por ejemplo, porque cuando te mueres a lo mejor pierdes X recuerdos. Y de repente veo a través de la película, ¿vale? Lo que yo realmente podría llegar a hacer. Sí. Evidentemente empezaría a hacerlo si quiero llamar la atención. Exacto, o sea, que podría ser que actuara como objeto desencadenante de una película. Podría ser perfectamente. Al igual que es un peluche. Exacto, sí. Al igual que es una pistola de fogueo. Que muchas veces después de las investigaciones que hacemos y las respuestas que obtenemos, no todos saben comunicarse o no todos saben manifestarse de la misma manera. Bueno, Misael, tengo que comentar que tú mismo me propones la iniciativa de que en Frecuencia Fantasma hablemos de este tema, hablemos de este tablero. Bueno, realmente es interesante hablar sobre el tema del tablero de la Ouija, ¿no? De esa madera o de ese trocito de papel que podemos hacer todos, desde la A hasta la Z, el sí y el no, el sí y el vete, o sea, el hola y adiós. Pero realmente yo creo que la gente está bastante desinformada en cuanto a este fenómeno, ¿no? Por eso te propuse hacer este programa para que los oyentes o la gente que escucha el programa pues pueda estar bien informada o medianamente informada, ¿no? Desde nuestro punto de vista en cuanto a la Ouija se refiere. O sea, la Ouija no es ni un simple trozo de madera ni un simple trozo de papel
ni unas simples preguntas, ni un simple juego. O sea, ya te comenté en el programa de nuestra primera incursión en Frecuencia Fantasma, ya comentamos que me parece recordar que te dije que, bueno, en torno a los 60 a los 70, pues lo que es el tablero de la Ouija se podía vender en cualquier juguetería. O sea, imaginemos un Toys R Us en los 60 o los 70, en el que tú entras y en una de las estanterías en las que vas paseando mientras vas viendo qué juguetes quieres comprar, dices, hostia, tablero de Ouija por 20 euros, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? O por 1000 pesetas, o tablero de Ouija. O sea, tú compras un tablero, tienes poca información realmente. Si tú eres una persona normal que te dedicas a levantarte por la mañana y ir a trabajar y a volver por la tarde-noche a tu casa y dedicarte a tu familia, pero que eres una persona curiosa, dices, hostia, pues voy a practicar Ouija. Como te la ofrecen en jugueterías, pues realmente de principio no piensas que es algo peligroso, porque te la están vendiendo. Entonces... Perdona que te haga un pequeñito inciso. Antes comentabas que se vendían jugueterías, si no he escuchado mal, en los 60, ¿verdad? Sí, de los 60 a los 70 en una juguetería en plan Toys R Us lo podías encontrar perfectamente. Bueno, yo tengo que comentarte que yo en la década de los 90, yo es que no soy tan mayor, no he estado en los 60, creo que tú tampoco, pero no, yo tampoco. yo tengo que comentar... Me he informado y sí, está te lo digo porque yo tengo que comentarte que yo en la década de los 90 sí que la he llegado a ver en superficies comerciales en la sección de juguetes. Sí, realmente es estima de... Bueno, no te voy a decir la actualidad porque estamos en 2014, pero que realmente yo hablo en relación para que veáis a cuánto se remonta poca información que hay sobre un tema tan serio como es, tan serio y peligroso. Me refiero... como es el tema de la Ouija. Perdona, me refiero a que hasta no hace mucho se seguía vendiendo en tiendas. Perfectamente, o sea, hasta que no han habido una serie de causas y de fenómenos que han acabado con muertes, suicidios, en causas misteriosas y extrañas relacionadas a través de investigaciones al tema de la Ouija, no se ha parado esto. O sea, no puedes vender algo que tiene, de manera metafórica, el filo de una katana, no puedes venderlo en una juguetería porque lo puede coger cualquiera y puede hacer un mal uso. De hecho, el tema del uso de la Ouija, que es algo que desde Samui Paranormal recalcamos mucho, siempre desde nuestra humilde opinión, es que la Ouija no hay que tocarla ni con un palo. O sea, la Ouija es algo tan afilado, como he dicho hace pocos segundos, como el filo de una katana, porque desde el principio hasta el final, bueno, hasta el final no, porque no hay un final. En la Ouija nunca hay un final. Desde el principio nunca sale bien. Como dijimos en programas anteriores, no existen expertos en Ouija, porque desde el momento en que la inicias, abres una puerta en la que no tienes ningún control, ni de la que no tienes ninguna... no puedes hacer nada. O sea, tú abres una puerta, inicias una sesión, por ahí abres un vórtice, cuando te sale bien la Ouija, porque, bueno, en muchas ocasiones no pasa nada, o no ocurre nada, no hay fenomenología, pero cuando sale bien, estás abriendo una puerta en la que hay un peligro real. Vamos a escuchar a David. David, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿O qué quiere él comentar sobre este tema que estamos tratando hoy? Pues voy a hablar un poquito de experiencia, ¿no? Con todos estos temas, ¿no? De la transcomunicación o comunicación con el otro lado, o como se lo quiera llamar, ¿no? La gente. Perdona, David, no se te ha oído bien el principio. Repite si quieres lo de... Quería hablar de mi experiencia porque no se ha oído bien. Ah, vale, perdona. Sí. Quería hablar un poco de mi experiencia, ¿no? De lo que he podido llegar yo a entender, ¿no? De estas cosas y lo que he podido captar, ¿no? Durante todo este tiempo. El tema de la Ouija no deja de ser como una especie de comunicación, ¿no? Con el otro lado.
el único plus que tiene, que tú estás abriendo una puerta para que otras cosas que no estás llamando entren. La diferencia con otros aparatos que yo he escuchado mucho por ahí, ¿no? Dice, ¿qué diferencia hay entre una Ouija y una Ghostbox, por ejemplo, no? Claro, es que, permite un momento, David, perdona que te corte, sobre todo, discúlpame. Yo creo que es al revés. No es que la Ouija sea un medio de comunicación paranormal y que a la vez te sirva de puerta para que entren cosas, sino realmente la Ouija, en base y en esencia, es una puerta o una llave que te abre esa puerta para que exista ese vórtice y a partir de él entren cualquier cosa, tanto demonios como espíritus normales, espectros, lo que sea, sobre lo que tú no tienes control. Entonces, a partir de eso, puedes adjetivar, es decir, ponerle adjetivos a la Ouija y decir, sí, efectivamente puede servir como medio de comunicación paranormal, pero realmente no creemos que sea un medio de comunicación paranormal, sino un vórtice que una vez abres, no se puede cerrar, o es muy difícil cerrar. Sí, es lo que más o menos iba a decir yo, ¿no? Que realmente yo lo que he podido escuchar, ¿no? Que he escuchado por ahí en foros y he leído, que dicen, no, es que es lo mismo, ¿no? Digo, no, eso es mentira, ¿no? Pues realmente con la Ghostbox lo único que haces es comunicarte con algo que ya está ahí. Sin embargo, con la Ouija lo único que haces es abrir y llamar a entidades que realmente no están ahí en ese sitio y llegan y entran al mundo donde tú estás y pueden causar mucho daño, ¿no? Que es lo que nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que nosotros llegamos a sitios donde han hecho Ouija y donde han hecho rituales satánicos que realmente han llamado a cosas que no deberían de estar ahí. Entonces, cuando nosotros llegamos, ya se nota muchísimo, ¿no? En el ambiente cargado, realmente no son entidades que se quieran comunicar contigo normal, ¿no? Que van directamente a separar al grupo, intentan que estés solo, ¿no? Que no estés con compañeros, ¿no? Para intentar hacerte daño, ¿no? Y eso también es una de las cosas que tenemos muy claras nosotros cuando vamos a los sitios, ¿no? Realmente cuando vamos a sitios, ¿no? Donde ha habido rituales satánicos, ¿no? Donde se ha podido hacer Ouija y donde sepamos realmente que hay entidades bastante feas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, intentar no quedarnos solos, ¿no? Y pues que siempre que vayas con alguien, para que, pues si te pasa algo, lo que sea, para poder reaccionar, ¿no? Raúl, quiero escuchar tus impresiones. Vamos a ver, mis impresiones sobre la Ouija. Es un tema controvertido. Yo haría el siguiente símil para que la gente creo que le entre un poco en la cabeza. Estamos al día 1 de enero, ¿vale? Son las 9:30 de la mañana. Es primer día de rebajas. Has colocado todas las primeras marcas a 10 céntimos en el interior y tienes una masa agolpada detrás de una puerta, ¿vale? Y el The Walking Dead se queda corto. Sí, señor. Tú coges tu Ouija y como un gilipollas quitas el candado a la puerta. ¿Qué es lo que te va a ocurrir? ¿Sabes de qué puedo? Pues... Es así de fácil. Sí, es así de fácil. No sabes qué es lo que estás haciendo. No tienes ni idea. No sabes quién está al otro lado. No sabes si es bueno, si es malo. A ver, bueno, poco va a venir a través de un elemento así. Pero realmente no sabes, es que ni siquiera si lo que te dice es verdad o está jugando contigo, que el 99,9% está jugando contigo. Lo que quiere es una interactuación, ¿vale? Quiero una interactuación en el sentido de yo te necesito a ti con tu vórtice abierto para poder comunicarme. Con lo cual lo voy a hacer hoy y te voy a contar lo que tú quieres oír para que mañana vuelvas y para que pasado vuelvas y para que el siguiente vuelvas y voy a ir controlando tu vida poco a poco hasta que yo sea tu dueño. Eso es una Ouija, más ni menos. Y el que se piensa que por haberla hecho 1000 veces y no le haya pasado nada, mira, suerte que ha tenido, no le va a ocurrir, equivocado está.
No, es que eso es una falacia. O sea, la gente que dice que no, que es que yo soy experto en Ouija, que es que yo soy profesional de Ouija y tal, o sea, a los oyentes de Frecuencia Fantasma decirle que eso es totalmente mentira. No existen expertos de Ouija, porque desde que abres esa sesión no tienes control ninguno sobre lo que va a pasar, como ha dicho David, o como ha dicho Raúl. Ya bien pueden quedarse contigo o ya bien pueden hacerte la vida imposible durante toda tu vida, porque tú no tienes ni puta idea ni control ninguno en cerrar o abrir, en cerrar o en dar por terminada esa sesión de Ouija, al contrario que puede ser con una Ghostbox, puedes decir, bueno, hasta luego y tal, y se acaba aquí la cosa. Yo quiero preguntaros, a fin de cuentas es una forma de comunicación. ¿Por qué esta forma de comunicación es mucho más peligrosa que otras formas que podemos tener de comunicar o de obtener respuesta de los muertos o de cualquier tipo de entidad? Pues precisamente por eso, Salva, porque no tienes control. Tú en una sesión de psicofonías, pues vas a un enclave, con el Salvana, Belchite, Cortijo Jurado, Hospital del Tórax, el que sea. Sabes que hay una fenomenología, utilizas una serie de aparatos que sabes que no te van a llevar o a tomar repercusión. En cambio, cuando tú provocas esos fenómenos a través de una Ouija, ahí es cuando tienes el peligro de que te tomen repercusión. Es lo que llevamos hablando durante todo el programa, es decir, cuando utilizas una Ghostbox, que es un fenómeno, o sea, que es un aparato totalmente que no te puede hacer ningún daño, porque únicamente te comunicas a través del sonido blanco, a través de la emisión de un sonido blanco que parece que molesta o que no les gusta y tal, y bueno, pues puede producir que te respondan, o a través de una grabadora digital. Entonces tú, pues tus sesiones y no haces daño a nadie, porque únicamente intentas comunicarte con algo que ahí está. El problema está cuando intentas abrir algo que ahí no está. Y utilizas la Ouija, utilizas una serie de rituales, y es hostia. Te das cuenta luego, cuando llevas 2 días durmiendo en tu casa, cuando llevas 2 días teniendo pesadillas sobre unas brujas que te golpean, que te hacen daño, que no te dejan dormir, cuando notas una fenomenología que no debería de estar ahí, es cuando te preocupas, dices, hostia, realmente hay una verdad en la Ouija, hay una verdad en este tipo de práctica que no debería haber hecho. No sé si están de acuerdo mis compañeros. No, totalmente. Lo único que quería apuntar un poco el tema de la Ouija, en sus comienzos, lo del tema de las letras y todo esto de la comunicación, ¿no? Como dicen, realmente solo era un sí no, solo te ponía las dos opciones, sí y no, y realmente no era comunicación, lo único que era te decía sí o no a preguntas que tú hacías, ¿no? Por eso no venían las tiendas de juguetes, ¿no? Porque lo único que te decían era que te contestaba a la, por ejemplo, como la Buenaventura, ¿no? Que tú preguntabas qué me va a pasar y te iba contestando, ¿no? Por eso se vendía un poco el tema de juguetes. Sí, pero de hecho el desconocimiento en esos años de lo que era la Ouija a través de las jugueterías no exime de lo que realmente embarca todo el fenómeno, que realmente en esos años había gente que sabía lo que realmente abarcaba el tema de la Ouija y que no querían contarlo. Sí, claro, exactamente. Lo único que, bueno, luego le vieron que realmente el peligro que atraía, ¿no? Y ya le empezaron a poner las letras, ¿no? Para que realmente ya no era un sí o un no, ¿no? Sino ya te ponían letras y no realmente la pusieron como, entre comillas, ¿no? Como comunicación con los del otro lado. Pero ahí yo pondría un matiz al tema. Si de alguna manera es peligroso que una entidad se comunique con nosotros, cuando ponemos una grabadora, por ejemplo, estamos realmente queriendo establecer una comunicación con una entidad. A ver, Raúl, para que haya un poquito... De una Ghostbox estamos hablando del mismo tema que cuando ponemos una grabadora digital. O sea, es completamente indiferente que tú, cuando pongas una grabadora digital, escuches al cabo de las 5 horas lo que te han dicho,
a que pongas una Ghostbox y la escuches en directo, porque estás escuchando algo que ya hay, totalmente diferente, al margen de que puedas, a través de las dos cosas, comunicarte con entidades paranormales. Vamos a escuchar a Raúl, que me parece que también quería él comentar algo. A ver, tú cuando haces una sesión de psicofonías, lo primero es que no sabes si te van a responder o no. Tú no estás invocando a nadie para que te responda. Tú realmente lanzas una pregunta al viento y si tienes suerte recibes una respuesta inteligente o un ruido o algo totalmente inconexo que no tiene nada que ver con lo que tú has preguntado. No, bueno, pero estamos de acuerdo que cuando nosotros como investigadores acudimos a un enclave que creemos que está encantado, iniciamos una sesión de psicofonías esperando que haya respuesta. Exacto, pero no lo sabes. Exacto, no podemos saber si nos van a responder o no. Claro. Sin más, te vas a casa y no sabes que ha contestado. Exacto, sí. Sin embargo, cuando tú coges y lo haces tú solo, lo haces con algún amigo o como quieras hacerlo, te pones a hacer una ouija, tú estás invocando, tú estás llamando. O sea, tú no estás diciendo, hola, ¿qué tal? O por un ejemplo, al aire, como suele decirse. No, tú estás con la unión de tu mente, de tus cuerpos, bla, 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 como leche sea realmente, tú estás abriendo algo por lo cual se va a colar algo que no sabes qué es, que no sabes qué intenciones tiene y que precisamente muy buenas no van a ser. Y que no tienes ni puta idea de cómo cerrar. No, ni cómo ya no cerrarlo, sino decirle que se vaya. Exacto, o sea... Pero porque ya no es cuestión de decir, bueno, lo cierro y ya está. Pero si tú lo cierras y eso no se ha ido, estamos en las mismas. O sea, es que realmente tú no sabes cómo terminar ese ciclo que has abierto, ¿vale? Tú imagínate que es una cinta de cassette antigua y que, para que se haga la gente una idea, creo que lo máximo que había era de 4 horas, 200 y pico minutos. Pues tú imagínate que es una cinta eterna y es un reproductor que tiene play, pero no tiene stop. Bueno, Raúl, tengo para ti una última pregunta que me viene del Twitter, aquí a tiempo real. Un pajarillo del Twitter me dice que te pregunte una cosa. Dicen que me cuentes la historia en la que en una de las investigaciones te tocaron el culo. Dios, no, por favor, ¿quién ha hecho esa pregunta? Una pajarita del Twitter. Eso es que ha visto la conferencia. Una pajarita del Twitter me la ha preguntado. Pues a ver, estábamos en... Pero eso es verdad, eso te pasó. Sí, eso me pasó. Qué fuerte, ¿no? Pero es que lo mejor es que no es que en ese momento te pase y digas ¿qué ha ocurrido? Es que notas cómo te tocan el culo, ¿vale? Pero es que notas perfectamente el tacto. O sea, no es una sensación que digas como una especie de roce. No. O sea, es cómo te presiona la nalga. 3 veces. Una, otra y otra. 3 golpecitos. ¿Y eso que era en algún lugar de investigación? Sí, una sesión de Ghostbox en una capilla. Pero era un antiguo hospital, ¿no? Sí, un antiguo hospital. Una capilla, estábamos haciendo una sesión de Ghostbox y de repente yo noto como me tocan el culo 3 veces, 3 palmaditas, ¿vale? Y me di media vuelta y además lo tengo grabado. Como me di media vuelta, miro para atrás. ¿Puedes confirmar que fueron me 3 quedo callado. palmaditas? ¿Puedes confirmar que fueron 3 las palmaditas exactamente? Sí, fue plas. Estamos hablando de una fenomenología particular. Sí. Por el 3, ¿verdad? Por el 3, tú lo has dicho. Pero es que es lo que te digo, o sea, me quedo callado durante, serán 4 o 5 segundos, después de que miro para atrás y digo con toda la naturalidad del mundo, me acaban de tocar el culo. Qué grande, Raúl. O sea, es que además fue me acaban de tocar el culo, o sea, de eso que dices... No, pero es que no ha contado lo mejor, que en la Ghostbox ese culito o algo así se escucha, ¿eh? Va en serio. Te lo juro. No jodas. Sí. Ese
ese culito, guapo! Así. ¡Qué grande! Que yo lo escuché porque yo no estaba aquí en España, ¿no? Estaba en el extranjero y me lo mandaron. Dice, mira si lo puedes escuchar, ¿no? Porque tengo un poquito más de oído, ¿no? Para el tema de la Volvo. Sí. Vamos, es que se escucha clarísimo. Es que no hace falta que sea una persona muy avispada para escucharlo, ¿no? Es que dice ese culito o así, dice. Sí, es que además lo bueno de la Ghostbox, ¿vale? Entre comillas, es que la respuesta y la interacción es directa. Claro. Es que es lo bueno que tiene. Bueno, Entonces, claro, cuando te pasan cosas por el estilo y la Ghostbox encima dice algo así, claro, yo en ese momento no lo escuché, porque yo lo digo y lo reitero. Y os lo puedo decir David, yo para la Ghostbox soy malo, no, lo siguiente. Es que para la Ghostbox hay que tener oído. No tengo oído, y yo lo reconozco. O sea, hay gente que podrá decir, no, yo soy súper profesional. Yo a mí me pones una Ghostbox y te digo, yo escucho ruido. Me gusta muchísimo. Muy pendiente a ciertos puntos, ¿no? Exacto, o sea, tienes que estar entrenado, muy entrenado. Escuchando los picos altos, es decir, entre cada pico alto vas enlazando palabras. Y a lo mejor te dicen entre el 88.4 y el 89.2, te está diciendo cómo me gusta tu nombre, pero te lo dice la palabra especial. Sí. Bueno, para muestras un botón, vamos a Valladolid, ¿vale? Ambiente cargado y demás. Un antiguo sanatorio de tuberculosos. Iniciamos sesión de Ghostbox. Estábamos Víctor, Sara, mi mujer y yo. Cámara de vídeo colocada, Melmeter en la mano, anotaciones y demás. Y la primera pregunta que hace Víctor es, ¿conoces a alguien de los que estamos aquí? Porque Sara y él previamente habían estado allí en la maternidad, junto con David. O sea, en la maternidad, perdón, en el sanatorio. En Valladolid, junto con David. Y con toda la tontería, lo primero que se escucha a través de la Ghostbox es a Raúl. Claro como el agua, pero clarísimo además. ¿Conoces a Raúl? Se vuelve a repreguntar y sale clarísimo como el agua. Sí, increíble. Te tienen en la lista, Me tienen fichado. Yo creo que no me hace falta el DNI. Para esas fiestas, yo sin el DNI entro. Bueno, a mí me gustaría que dijerais a los oyentes dónde pueden encontraros en el caso de que quieran conocer un poquito más de vuestras investigaciones. Pues bueno, Misael ya es muy conocido aquí en este programa, pertenece al grupo Samboy Paranormal, lo podéis seguir tanto en su cuenta de Twitter como en su canal de YouTube. Pero Raúl y David, ¿dónde puede la gente conoceros un poquito más? Pues el principal canal así para vernos y eso, en el YouTube, el canal SEAMP Madrid, SEAMP Madrid. Pertenecéis los dos a la misma organización, Raúl y tú, ¿verdad? Sí, los dos. Muy bien, chicos, pues muy buenas noches. A vosotros. Igualmente, y encantados de volver a estar aquí. Y bueno, recordar a los oyentes que Noches de Terror regresa después del verano. Comentaros que a través de iVoox existe la posibilidad de realizar un pequeño donativo para poder mejorar el apartado técnico de cara a la nueva temporada. Entráis en iVoox, Noches de Terror, y veréis un apartado donde pone donar. Todo ello será para mejorar todo lo posible la calidad de estos programas. Muy buenas noches.